Algunas ilusiones están bellamente vestidas, hablan el idioma correcto, se sienten espirituales, incluso traen una paz momentánea al corazón, pero en el fondo algo no se mueve, la energía no se mueve, la manifestación no llega. Y te preguntas, ¿por qué esto todavía no funciona incluso cuando estoy haciendo todo bien? Esta es la contradicción silenciosa que mantiene atrapadas a tantas almas despiertas. No porque les falte sabiduría, sino porque su práctica se basa en una frecuencia que sutilmente niega su deseo. Visualizas, meditas, dices las afirmaciones, pero debajo de todo hay una vibración de alcanzar, de esperar, de pedir. Estás haciendo las cosas correctas, pero desde un lugar que aún se siente desconectado de lo que ya eres. Neville Goddard dijo, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y esta verdad revela una realización dura pero liberadora. Tu subconsciente no responde a tus intenciones, responde a tu identidad, a la versión de ti que ocupas la mayor parte del tiempo, al tono de tu silencio interior cuando nadie te observa. Aquí es donde ocurre la mala aplicación de sentir es el secreto. La mayoría de las personas creen que están sintiendo desde el final, pero en realidad están sintiendo desde el miedo de que aún no ha sucedido. Cierran los ojos para visualizar una vida mejor, pero su cuerpo sigue contraído en la supervivencia. Su respiración aún lleva el recuerdo de la carencia, y el universo, silencioso y leal, refleja exactamente eso. Bruce Lipton llama a esto la programación celular de nuestro entorno. Cuando visualizamos desde una identidad moldeada por el trauma, no estamos creando, estamos reforzando. El cuerpo registra la duda, el campo repite el conflicto, y la misma realidad vuelve a repetirse, como un maestro repitiendo una lección que aún no hemos sentido del todo. Por eso este video no se trata solo de técnica, se trata de vibración. No está aquí para enseñarte a visualizar, sino para revelar por qué tu visualización, incluso cuando parece correcta, puede estar construida sobre el rechazo en lugar de la encarnación. Sentirás la diferencia, porque algo en ti ya conoce la verdad. No puedes fingir coherencia. No puedes engañar al universo con imágenes hermosas si tu estado interior susurra miedo e incredulidad. Así que comenzamos aquí, no con otro método, sino con un espejo, con una auditoría espiritual de las frecuencias detrás de tus prácticas, una reclamación de lo que realmente significa asumir el sentimiento del deseo cumplido. No se trata de pedirle al universo que te lo traiga, se trata de recordar que el universo solo puede reflejar lo que ya aceptas como verdadero. Descubramos las energías sutiles que sabotean tu creación, no por lo que estás haciendo, sino por lo que todavía crees bajo la superficie. Porque la verdad es simple, si tu identidad contradice tu visión, tu vibración la cancelará. Y cuando dejas de visualizar desde la necesidad y comienzas a irradiar desde el conocimiento, todo empieza a cambiar. Hay un tipo de oración que no pide con palabras, suplican con energía. Sucede cuando tu mente dice, confío, pero tu sistema nervioso dice, por favor, arregla esto ahora. Cierras los ojos para imaginar la vida que deseas, pero por dentro, tu cuerpo sigue temblando por lo que no ha sucedido. Eso no es creación, eso es una fuga energética, y aquí yace el primer bloque oculto, visualizar no desde la presencia, sino desde el pánico. No estás encarnando el futuro, estás tratando de huir del presente, y el universo no responde a lo que desearías sentir, refleja lo que tu ser está irradiando. Neville Goddard lo llamó vivir en el final, no imaginar el final, no esperar el final, viviéndolo, respirando como si ya fuera verdad, sin resistencia ni urgencia. Pero cuando visualizas con la intención oculta de arreglar algo, no estás creando, estás contradiciendo. Por eso tantas manifestaciones se retrasan, no porque estén lejos, sino porque están vibracionalmente confundidas. Dices que estás listo, pero estás vibrando en emergencia. Quieres abundancia, pero estás irradiando supervivencia. Esto es lo que yo llamo ansiedad espiritualizada, el tipo de práctica espiritual que parece pacífica en la superficie, pero está impregnada de tensión, con el pánico silencioso que dice, si no hago esto no recibiré. El acto puede parecer sagrado,
pero la señal está distorsionada. La semilla está siendo plantada en un suelo que no confía en la temporada. ¿Y has sentido esto? Ese impulso de visualizar cuando sientes miedo. Esa repentina presión para imaginar el éxito cuando tu cuenta bancaria baja. Esa meditación desesperada después de una ruptura. Pero la verdadera manifestación no surge de la reacción, surge de la resonancia. Si plantas una semilla y la desentierras todos los días para ver si ha crecido, no lo hará. No porque la semilla no sea real, sino porque no estás confiando en su proceso. Lo mismo ocurre con tus deseos. Cuando visualizas con urgencia, interrumpes la señal, vibras desde la ausencia. Y la ausencia no puede producir presencia. Entonces, cuando el impulso de visualizar proviene del miedo, pausa, recalibra, respira en el ahora, hasta que ya no necesites escapar de él. Siente tus pies en el suelo. Tu respiración se suaviza, tu cuerpo recordando la seguridad. Luego, desde esa quietud, siente la visión, no como un salvavidas, sino como un recuerdo de lo que ya es verdad, porque el universo no está respondiendo a tus imágenes, está respondiendo a tu frecuencia. Y cuando dejas de usar la visualización para huir del dolor y comienzas a usarla para recordar tu poder, dejas de mendigar y comienzas a convertirte. Hay un silencio en tu energía que habla más fuerte que tus palabras. Es el espacio entre tus afirmaciones, la pausa en tu respiración antes de visualizar, la sutil tensión en tu pecho que susurra, no sé si tengo derecho a tener esto. Dices las cosas correctas, imaginas la vida de tus sueños, pero en el fondo, algo no cree del todo que seas el indicado para ello. Aquí es donde la mayoría de las manifestaciones se desmoronan, no en la mente, sino en el cuerpo. Puedes pensar que estás alineado porque tus pensamientos están enfocados, pero la energía no se mueve solo por pensamientos. Escucha a la identidad, y la identidad vive más profundo, debajo de lo que dices, debajo de lo que intentas sentir. Vive en lo que realmente te permites llegar a ser. Hay un conflicto silencioso entre lo que deseas y lo que te has permitido recibir, y hasta que lo resuelvas, el universo te reflejará esa ambigüedad, no como castigo, pero como un espejo, como una pregunta. ¿Estás preguntando o estás siendo? Neville enseñó esto a través de la ley de la asunción. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que has aceptado como ya tuyo. Bruce Lipton lo reiteraría a través de la biología. Tus células no responden a tus intenciones, sino al entorno emocional en el que vives. Si tu mundo interior dice casi o quizás, el campo responde con retraso, confusión y casi aciertos. Probablemente lo has visto suceder. Una promoción que se acerca pero se escapa. Una relación que se siente perfecta, pero de repente termina. Dinero que llega, pero no se queda. Estos no son fracasos, son pruebas de compatibilidad vibracional. El universo no está poniendo a prueba tu valía, está revelando lo que aún crees que no puedes soportar. Aquí es donde habla el efecto Galatea. Es una verdad psicológica. Las personas ascienden o descienden al nivel de sus propias expectativas, no las conscientes, subconscientes, las que están enterradas en tu postura, tu tono, tu aliento, y no puedes fingirlo. No puedes forzar la creencia, pero puedes sentirlo. Puedes aprender a escuchar la resonancia de tu propio ser. Pregunta a tu cuerpo, no a tu mente. Déjale responder en sensaciones. Cuando piensas en recibir esa vida, ¿se abre tu pecho o se cierra? ¿Se profundiza tu respiración o se aprieta? Esa es tu auditoría vibracional. Esa es tu verdad energética. No se trata de intentar sentirse digno. Se trata de descubrir si el yo en el que te has convertido puede sostener lo que estás pidiendo. Imagina esto, ya tienes la llave, pero en lugar de usarla, te quedas parado en la puerta esperando que alguien más la abra por ti. Eso es lo que se siente el deseo sin permiso. Ya estás sosteniendo la vibración necesaria, pero parte de ti aún no lo sabe. Entonces, el cambio no se trata de hacer más, se trata de permitir más. Confiar en que tu visión ya es válida, no porque sea perfecta, sino porque es tuya. No tienes que forzar tu camino hacia la alineación. Solo tienes que dejar de fingir que no estás listo, porque la preparación no es un sentimiento,
es un estado de ser. Y una vez que tu energía dice que sí, la vida no tiene más remedio que reflejar ese sí de vuelta hacia ti. Hay una especie de gratitud que suena bien, pero no resuena. Es el tipo que dices porque crees que deberías, porque todos los libros dicen que hay que estar agradecido de antemano, porque te dicen que la gratitud te alinea con la abundancia. Pero debajo de las palabras hay vacilación, una duda silenciosa, una esperanza de que decir gracias convenza al universo para que entregue más rápido. Esto no es gratitud, es una transacción disfrazada de fe y crea una disonancia sutil en tu campo, porque incluso al expresar aprecio, parte de ti sigue esperando pruebas. Sigues mirando el reloj, siguiendo midiendo si la energía está funcionando lo suficientemente rápido. Este tipo de gratitud forzada no es alineación, es actuación. Y el universo no responde al desempeño, responde a la presencia. Neville Goddard nos recuerda que la suposición es la clave. Asumir el sentimiento del deseo cumplido no es suplicar, no es convencer, es saber. Caminar por la vida como si el cambio ya hubiera ocurrido. Pero cuando tu gratitud está llena de tensión, con la vibración de espero que esto funcione, lo que realmente estás afirmando es que aún no ha sucedido. Y el universo, siempre fiel, refleja exactamente eso. Greg Braden habla de la coherencia emocional, la alineación entre el corazón, la mente y el cuerpo. Cuando tu gratitud es real, no es ruidosa, no necesita repetirse 100 veces, está en tu aliento, está en cómo caminas, cómo te sientas, cómo enfrentas el momento. La verdadera gratitud no es una estrategia, es una señal. Dice, lo tengo, lo siento, ya está aquí. Por eso el cambio más poderoso no es estar agradecido por lo que quieres, sino convertirte en el tipo de persona que ya no necesita demostrar su gratitud. No necesitas repetirlo, necesitas encarnarlo. La gratitud no es una moneda, no es un pago por una manifestación, es la confirmación de un estado ya ocupado. Así que prueba esto. En lugar de decir gracias por lo que esperas tener, escribe desde el yo que ya lo tiene. Deja que tus palabras vengan del final. No hables como alguien que intenta recibir, sino como alguien que recuerda lo que ya es verdad. Deja que tu pluma se convierta en la voz de tu yo futuro, esa versión de ti que está tranquila, con los pies en la tierra, seguro, realizado, no porque convencieron al universo, sino porque dejaron de necesitarlo. Esta es la inversión. No das gratitud para obtener resultados. Recibes resultados porque has entrado en la frecuencia donde la gratitud es natural. Y cuando ese cambio ocurre, ya no persigues resultados, vives dentro de ellos. Te mueves a lo largo del día con la tranquila confianza de alguien que sabe que el universo no es un genio, es un espejo. Y cuando tu energía dice, está hecho, no hay nada más que pedir. Solo hay la alegría de ver cómo lo que ya es tuyo se despliega en su propio ritmo perfecto. Antes de continuar, pausa conmigo por solo un momento. Si algo dentro de ti está comenzando a reconocer la verdadera razón por la que las cosas aún no han cambiado, si estas palabras están resonando donde las técnicas nunca llegaron, entonces he dejado algo para ti en el comentario fijado, no como otra teoría, sino como una continuación de lo que ya estás sintiendo. Cuando estés listo, ahí está, esperando en silencio a que veas lo que has estado sintiendo todo este tiempo. A veces, lo que llamamos visualización no es creación, es negociación. Te sientas en silencio, cierras los ojos e imaginas la vida que deseas, el éxito, el amor, la paz. Pero debajo de la escena hay una súplica silenciosa. Si hago esto bien, tal vez finalmente seré suficiente. Es sutil, pero la energía es clara. No solo estás imaginando una realidad, estás tratando de ganártela. Esta es la dinámica oculta que convierte la manifestación en una actuación. Imaginas la riqueza, pero tu frecuencia dice, seré digno una vez que la tenga. Visualizas el amor, pero tu sistema nervioso tiembla con el miedo de no ser elegido. Y sin darte cuenta, tu visualización se convierte en un contrato con la carencia. Dame esto, y entonces me sentiré seguro. Entonces creeré que estoy completo.
Pero así no es como funciona la energía. Neville enseñó que el mundo exterior refleja tu estado interno, no tu deseo interno. Si visualizas desde una autoimagen construida sobre la falta de valía, entonces lo que realmente estás transmitiendo es la frecuencia de todavía no. Y el universo, siempre preciso, no traduce tus palabras. Refleja tu vibración. Es como enviar una señal desde dos radios diferentes. Uno dice, soy abundante, mientras que el otro, más fuerte, susurra, pero no sé si lo merezco. Esa es la división que crea retraso, distorsión y duda. Y lo sientes, cuando tu mente dice que sí, pero tu corazón se queda cerrado. Cuando tus imágenes son hermosas, pero tu cuerpo permanece contraído. Esta contradicción interna a menudo conduce a lo que la psicología llama disonancia cognitiva, el estrés emocional de vivir entre dos yoes, uno que espera y uno que no cree. Y en ese vacío, la manifestación está suspendida, no porque el universo esté reteniendo, sino porque tu vibración aún no se ha unificado. Así que en lugar de presionar más, escucha más profundamente. Deja que la negociación se desvanezca. Deja que la parte de ti que aún está negociando salga a la luz, no para ser juzgada, sino para ser vista. Y luego siente lo que sucede cuando imaginas perder precisamente aquello que deseas. Siente el dolor, el miedo, y ahora imagina que regresa, no porque lo hayas ganado, sino porque siempre fue tuyo. Deja que tu sistema nervioso sienta que ya no necesitas intercambiar esfuerzo por valía, que ya no tienes que ser perfecto para que confíen en lo que has pedido. Deja que tu energía se asiente en la verdad de que nada real se obtiene a través del miedo, porque cuando tu visión proviene de la desesperación, la mente se siente inestable. Pero cuando surge de una certeza interior, el campo te reconoce. Tu subconsciente se relaja, tu energía se integra, y de repente no estás interpretando la versión de ti que lo tiene, simplemente lo estás siendo. Es entonces cuando ocurre el cambio, silenciosamente, poderosamente, irreversiblemente, porque ahora el universo no está lidiando con dos versiones de ti. Ve una, clara, estable, alineada, y en esa claridad la vida se apresura a encontrarte, no porque lo convenciste, sino porque finalmente dejaste de esconderte detrás de la duda que decía que no eras suficiente. No todos los retrasos son negaciones, algunos son filtros. Piensas que estás listo para más dinero, más amor, más libertad, y en tu mente consciente lo estás. Has estudiado, te has sanado, has visualizado, pero el universo en su silenciosa inteligencia no está revisando tu deseo, está verificando tu compatibilidad, no con castigo, pero con precisión. Neville habló de la posesión antes de la proyección, que primero debes encarnar el sentimiento de tener lo que deseas antes de que el mundo pueda reflejarlo. No se trata de ganar la manifestación, se trata de convertirse en alguien que naturalmente vive dentro de ello. Y ahí es donde la mayoría de las personas se quedan atascadas, porque piden una nueva vida mientras inconscientemente se comportan como si aún no se les confiara. Piensa en cómo tratas lo que ya tienes, cómo valoras los pequeños momentos, las pequeñas oportunidades, las primeras señales. Manejas $50 con la misma presencia y cuidado que dices que darías a 50,000. Tratas el tiempo, el amor y la atención con la misma profundidad que imaginas que lo harías si todo lo que quisieras llegara. Esta es la prueba que no sabías que ya estabas tomando. La vida no está midiendo tu valor, es leer tu alineación. Y los resultados se muestran en cómo respondes a lo pequeño, lo silencioso, lo intermedio, no porque el universo necesite pruebas, sino porque refleja tu propia señal de estar listo. Es como estar vigilado para una promoción, no por un jefe, sino por tu propia vibración. Cada microelección es una declaración. Ya soy, o todavía estoy esperando convertirme. Y la frecuencia que encarnas, especialmente en los momentos que nadie ve, es la frecuencia que se amplifica. Por eso el cambio no se trata de una transformación repentina. Se trata de coherencia constante, integridad diaria, pequeños rituales de presencia que señalan,
Ya estoy viviendo dentro de la versión de mí que recibe con facilidad. Haz tu café como alguien que ya posee su tiempo. Responde los correos electrónicos como alguien que se siente confiado. Maneja el dinero, por pequeño que sea, con la reverencia de alguien que ya tiene mucho. Esto no se trata de fingir, se trata de programar. Se trata de enseñarle a tu cuerpo a normalizar lo que has estado posponiendo como una identidad futura. Porque cuando vives la vibración ahora, lo externo no tiene más remedio que alinearse. No tendrás que perseguir señales, no necesitarás forzar los resultados. El campo cambiará, la reflexión aparecerá. No porque el universo de repente decidiera que estabas listo, sino porque tú lo hiciste. Y en ese momento, lo que antes se sentía lejano se sentirá familiar. No porque acaba de llegar, sino porque finalmente te elevaste al ser que podía sostenerlo, silenciosamente, naturalmente, sin negociación, sin esfuerzo, solo la suave certeza de que siempre has sido el indicado y ahora vives como si esa verdad finalmente pudiera ser vista. Hay un tipo de silencio que no significa ausencia, significa escuchar. Lo has sentido, ese espacio silencioso después de una visualización poderosa, esa pausa después de una intención profunda, donde nada parece moverse, sin señales, sin confirmaciones, solo quietud, y la mente entra en pánico. Piensa, no está pasando nada, quizás no funcionó, tal vez hice algo mal, pero el silencio no es el enemigo, es la respuesta, porque el universo no habla en ruido, habla en espejos. Y a veces sostiene un espejo hecho completamente de quietud, para mostrarte si puedes mantener tu frecuencia sin necesitar pruebas. Esto no es una demora, es un campo de pruebas, un espacio donde tu vibración se mide no por lo que dices, sino por cómo te mantienes. El trabajo de Bruce Lipton sobre la recepción celular lo explica de manera sencilla. Tu cuerpo siempre está escuchando, no a los resultados, sino a la consistencia emocional. Cuando tu entorno cambia, tus células se adaptan. Pero cuando tus emociones fluctúan salvajemente entre la esperanza y el miedo, entre la certeza y la duda, tu biología envía señales mixtas y el campo devuelve reflexiones mixtas. Por eso el silencio después de la intención es tan sagrado. Es el momento en que se le pide a tu frecuencia que se estabilice, mantener su tono, vibrar no con pregunta, sino con conocimiento. Aquí es donde muchos deshacen inconscientemente su manifestación, no dudando en voz alta, sino cambiando su energía de maneras sutiles e invisibles. Dejan de ser la versión de sí mismos que ya había recibido. Vuelven a preguntar, a perseguir, a esperar. Pero la quietud nunca fue rechazo. Era una alineación en progreso. Es como la tierra después de plantar una semilla. No oyes nada, no ves movimiento, pero en lo profundo, la vida se está reorganizando. Las raíces se están formando. Lo invisible está preparando lo visible. Y si interrumpes ese silencio con dudas, desarraigas la misma realidad que se estaba acercando a ti. Por eso, la práctica más poderosa no siempre es más visualización, es más quietud. Es la capacidad de sentarse con tu deseo ya cumplido y no necesitar confirmación. No necesito pruebas, solo presencia, solo la calma, la confianza inquebrantable que dice, ya me he convertido en ello. Deja que tu energía se demuestre a sí misma a través de la constancia. Deja que tu sistema nervioso sienta lo que significa permanecer inalterado por la demora, porque en esa quietud te estás convirtiendo en la versión de ti que ya no está negociando con la vida, sino asociándose con ella. Y en el momento en que dejas de pedir señales, las señales aparecen, no para convencerte, pero para confirmar lo que tu energía ya declaró como verdadero, que estás listo, que estás en armonía. Ese silencio no fue ausencia, fue tu iniciación, en confianza, en coherencia, hacia el lenguaje más profundo de la creación, donde las respuestas más profundas se expresan sin sonido. Algunas personas visualizan con claridad, pero vibran con miedo. Ellos ven la relación, el hogar, el éxito, pero incluso mientras crean esas imágenes, parte de su energía se queda atrás, observando,
dudando, protegiendo. Es como intentar correr hacia adelante mientras miras por encima del hombro. La intención es el movimiento, pero la postura sigue siendo la supervivencia. Esto es lo que sucede cuando el miedo a la pérdida está incrustado en el acto de crear. Visualizas el amor, pero tu sistema nervioso aún lleva el recuerdo de un desamor. Imaginas la riqueza, pero tu respiración se tensa como si todo pudiera desaparecer de nuevo. Las imágenes son hermosas, pero la emoción que las subyace susurra, ¿y si no dura? Y el universo no separa la imagen de la vibración, refleja ambas. Esto no es un defecto, es un reflejo de supervivencia. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta anular. El doctor Joe Dispenza habla de este ciclo, la adicción bioquímica a las emociones familiares. Incluso cuando intentas conscientemente avanzar, tu cuerpo puede seguir siendo leal al dolor del pasado. Estás imaginando la libertad, pero internamente ensayando la pérdida. Es por eso que algunas personas siguen recreando el abandono mientras rezan por conexión. ¿Por qué siguen atrayendo inestabilidad mientras visualizan abundancia? El subconsciente no te está saboteando, te está protegiendo de la decepción, del dolor, de repetir lo que nunca sanó por completo. Por eso el cambio no es solo visual, debe ser somático. El cuerpo debe aprender a confiar en lo que la mente cree. Debe haber coherencia entre la escena que imaginas y la frecuencia que mantienes mientras la imaginas. De lo contrario, el campo recibe dos mensajes, uno de expansión y uno de contracción, y refleja ambas. Imagina conducir un coche con el pie en el acelerador y el freno al mismo tiempo. Estás tratando de avanzar, pero parte de ti todavía se está preparando para el choque. Así es como se siente la visualización impregnada de miedo. Y hasta que esa tensión interna se disuelva, el vehículo de tu manifestación no puede moverse. Entonces, ¿qué lo cambia? Seguridad, no en el mundo, sino en tu sistema nervioso. La capacidad de sentir lo que deseas, sin aferrarte a ello, sin escanear en busca de amenazas, sin necesidad de controlar cada resultado. Aquí es donde ocurre el cambio, de visualizar una fantasía a anclar una frecuencia. Siente tu cuerpo ahora. Deja que la imagen surja no solo en tu mente, sino en tu piel, en tu aliento, en tu columna vertebral, que sea menos sobre la imagen y más sobre la paz que trae. Es entonces cuando la visualización se vuelve real, no porque la escena sea vívida, sino porque la vibración es constante, y cuando esa estabilidad llega, el miedo se suaviza. La necesidad de mirar por encima del hombro se desvanece, y comienzas a caminar, no como alguien que espera recibir, sino como alguien que ya confía en lo que le han mostrado. Porque una vez que el cuerpo se siente seguro para creer, el universo también comienza a creerte. Hay una mirada sobre ti que no tiene nada que ver con los ojos de los demás. No se trata de juicio, no se trata de rendimiento. Es la observación silenciosa de tu propio ser superior, la parte de ti que recuerda tu poder incluso cuando tú lo olvidas. Y, lo sepas o no, siempre estás siendo observado, no por el mundo, sino por tu propia vibración, por las leyes silenciosas que no reflejan tus palabras sino tu ser. Neville dijo, todo lo que consientes ser, eres, no lo que quieres ser. Humbly, no lo que dices que te convertirás, pero lo que te permites encarnar ahora, sin demora, sin condición. Y en el lenguaje del espíritu, el consentimiento no es verbal, es energético. Se muestra en tus reacciones, en tus pensamientos cuando te despiertas, en cómo manejas lo pequeño y lo invisible. Eso es lo que yo llamo vigilancia espiritual, no como una amenaza, sino como un espejo de integridad, porque tus hábitos inconscientes están moldeando tu realidad mucho más que tus intenciones conscientes. El tono que llevas cuando nadie está escuchando. La historia que te cuentas a ti mismo cuando estás solo. Estos no son invisibles, son señales de transmisión. Y el universo responde, mime, responde con perfecta fidelidad. No manifiestas lo que ensayas una vez al día durante tus visualizaciones. Manifiestas lo que repites inconscientemente, mediante el estado de ánimo, la expectativa y la postura emocional que mantienes hacia la vida. Ese es el verdadero teatro,
no la escena en tu mente, sino la frecuencia en tus células. Así que pregúntate con suavidad, si mi vida es un reflejo de mi vibración más repetida, ¿qué estoy practicando actualmente? ¿En quién me estoy convirtiendo silenciosamente en el trasfondo de mis días? No para juzgar, sino para revelar, porque en el momento en que te das cuenta de tu ensayo, recuperas tu autoría. Empieza a actuar no como alguien que espera ser elegido, sino como alguien ya designado. No porque hayas logrado todo, sino porque has recordado quién eres. El universo no necesita que seas perfecto, necesita que seas coherente, dejar de dividir tu señal entre la duda y la creencia, el miedo y la fe. Ahí es donde el ensayo diario se vuelve sagrado. No es una actuación, presencia, viviendo tu día como si tu versión más elevada ya estuviera aquí, ya fuera confiable, ya fuera visible en tus acciones, sin importar cuán ordinarias puedan parecer. Y cuando ese ensayo se vuelve natural, la manifestación se vuelve inevitable. Porque en el momento en que tu energía deja de pedir ser vista, empieza a reflejarse, y no solo en señales, pero en realidad, en materia, en momentos que resuenan con tu verdad interior, porque ya no estás negociando con la vida, lo estás encarnando, y desde ese lugar no tienes que intentar demostrar quién eres, simplemente lo vives, en silencio, inquebrantablemente, como alguien que ya sabe que está siendo observado por la única presencia que importa, la versión de ti que ya lo tiene todo. El universo siempre está escuchando, no tus palabras, sino tu consistencia con las pequeñas cosas. Pides más dinero, más libertad, más expansión. Pero, ¿cómo tratas lo que ya tienes? ¿Lo sostienes con reverencia o con impaciencia? Porque la energía no multiplica el caos, refleja la coherencia. Neville enseñó que lo que asumes ahora se convierte en tu realidad. Eso incluye cómo manejas lo aparentemente insignificante, la manera en que te hablas a ti mismo, el cuidado que le das a $5, la atención que ofreces a las tareas que nadie ve. Estas no son pruebas de desempeño, son reflejos de la administración vibracional. La naturaleza le da más al responsable, y también lo hace el campo. Si ignoras lo pequeño, inconscientemente declaras: esto no es suficiente para honrar, pero el universo solo responde a lo que ya honras. No pregunta si eres perfecto, pregunta si estás presente, porque el que se le confía más es el que valora lo que está aquí ahora. Cuando comienzas a tratar el presente como un terreno sagrado, el futuro no llega como una recompensa, sino como una expansión natural del yo que ya está viviendo como si estuviera aquí. Hay una pregunta que Neville hizo y que pocos están dispuestos a responder honestamente. ¿Me dejaría tener esto? No hipotéticamente, no si todo se alineara, pero ahora mismo, tal como eres. La verdad es que muchos visualizan el éxito, mientras silenciosamente retienen el permiso para recibirlo. No porque no sean dignos, sino porque nunca han observado las reglas internas que rigen lo que creen que se les permite llegar a ser. Aquí es donde realmente comienza la transformación, no con más esfuerzo, sino con una conciencia más profunda. Bruce Lipton enseña que la repetición y la creencia reprograman el subconsciente, pero la repetición sin observación se convierte en ritual sin resonancia. Si parte de ti aún siente culpa, miedo o vergüenza al recibir, ninguna cantidad de visualización puede anular esa vibración. Seguirás persiguiendo lo que nunca has sentido que te está permitido sostener. Por eso la autoobservación es sagrada. Revela los contratos no hablados. Puedo tener amor, pero no demasiado. Puedo tener éxito, pero solo si sufro primero. Estos acuerdos silenciosos moldean tu realidad mucho más que tus intenciones conscientes. Pero cuando los ves, realmente los ves, comienzan a disolverse, y en su lugar surge un nuevo permiso, no dado por el mundo, sino por ti: recibir, permitir, convertirse, sin disculpa, sin demora, solo verdad, finalmente encontrada con presencia. Deja de intentar convencer al universo. Conviértete en lo que sigues pidiendo. No estás aquí para negociar con la vida, estás aquí para encarnarlo. La enseñanza de Neville es clara: asume el sentimiento del deseo cumplido, no como una estrategia, sino como un estado de ser. Si aún estás preguntando,
no estás siendo. Y el universo responde solo a lo que ya eres, no a lo que esperas ser. Bruce Lipton nos recuerda que la biología cambia cuando lo hace la creencia. Tus células, tu energía, tu campo, todo se reorganiza cuando dejas de esperar y comienzas a vivir como la versión de ti que ya lo tiene. Así que deja de intentar convencer al universo. No necesita pruebas, necesita coherencia. Durante los próximos días, olvida la visualización como esfuerzo. En su lugar, camina, respira y responde como si tu realidad ya se hubiera alineado. Porque en el momento en que dejas de esperar, te conviertes. Y cuando te conviertes, la vida te encuentra con nada menos que todo lo que ya has reclamado.